Hola a todos, soy Domingo Silva, soy el espero tercer panelista de la mesa en donde está Álvaro y Claudio. Y bueno, dar la bienvenida a los asistentes y todos los que están acá. Y agradecer a las ponencias anteriores panelistas y agradecer por la invitación a Hugo Rueda y felicitar a los organizadores de este evento. Bueno, voy a estar presente de esta manera y no físicamente por cosas de la vida, pero espero aportar un poco en la reflexión que se está realizando tanto en este panel como en lo que es el día completo y en este evento. Mi presentación es una presentación que se titula Mirando lo masculino en la historia. Nuevos sujetos o solamente lo viejo en nuevo traje. La intención acá en esta presentación es hacer un primer abordaje de tres elementos, la problemática historiográfica, el sujeto y el patriarcado. La problemática historiográfica tiene que ver con la perspectiva y los dispositivos que podemos usar para mirar la historia, la reflexión en torno a sujetos masculinos como imaginarios y sujetos que están en la historia, y como por tanto con esos dos elementos cómo miramos este patriarcado, digamos, este contexto en el cual estamos mirando, que se constituye como un arma de doble filo. Corta muy bien los sujetos, por decirlo así, y por otro lado también nos permite también diseccionar un poco mirar las masculinidades de una forma distinta, interior. Y tiene que ver con esta idea que, claro, interpelamos desde los estudios también de masculinidades, u otros feministas, a las masculinidades o identidades alternativas o excluidas, digamos, del modelo. Pero la apuesta también es mirar las fisuras y fragilidad con nivel de los sujetos masculinos no marginales, como una mirada desde adentro de este modelo, que también tiene una potencialidad, como dirían algunos, implosiva. La doble aproximación, bueno, tanto de la estudio masculina y como de la antropología, que quiero hacer es un poco el confirmar el hecho de que siempre ha habido ciertos hombres en la historia, pero poco se ha problematizado justamente por el hecho de que hay un patriarcado, ¿cierto? No se ha problematizado esa condición de lo masculino o los masculinos, dado que también unos mecanismos para esto la supuesta neutralidad, ¿no?, del sujeto masculino. Y el tema del abordaje, ¿cierto?, desde la antropología de formación profesional, ¿cierto?, tiene que ver con también develar un poco la condición de género también desde lo disciplinario, y los elementos que están condicionando esa mirada, ¿cierto? Esa mirada, ese juego entre lo sincrónico y lo diacrónico, en el sentido de mirar lo presente versus mirar el pasado, el proceso histórico de un cierto elemento, y también que la antropología tiene una intención prospectiva, de mirar la historia más que retrotraerse, ¿cierto?, a la historia como ¿no? Y también dentro de este proceso ser un sujeto de privilegio también, dentro de este contexto, tanto el seminario como otros, digamos, ser un sujeto de privilegio hablando sobre la otra condición. Entonces la pregunta que me guía en la presente reflexión, ¿cierto?, es cómo mirar la historia para mirar los sujetos, los biohombres masculinos o biohombres, ¿cierto?, masculinos dentro de la historia a partir de distintas fuentes de dispositivos que no necesariamente fueron pensados como vehículos de la historia. Y también, en ese sentido, ¿cierto?, es, como dice John Scott, ¿cierto?, superar la suposición de mirar el género como una estructura estructurada, ¿no?, algo ya dado, y no dejar que la historia, por otro lado, ¿cierto?, se convierta en un epifenómeno que proporciona, ¿cierto?, variaciones continuas al tema inmutable de la desigualdad permanente de género. Entonces,
Una vez superada, ¿cierto? Eso, durante John Scott, podemos hacer, por tanto, la pregunta, ¿cierto?, de cómo mirar los sujetos y hombres masculinos dentro de la historia, y por tanto, a través de distintos dispositivos, y por tanto pensar o repensar, ¿cierto?, el sitial o el lugar, digamos, en que estaba el sujeto masculino en ese sentido. Bueno, al enfoque dispositivo, ¿cierto?, que podríamos ir usando, o la aproximación que podríamos ir haciendo, tiene que ver con, por un lado, un tema epistemológico, ¿cierto?, que, como dice, ¿cierto?, Marta Zapata, ¿cierto?, que si bien la investigación de género ha tomado bastante atención, o relativa atención, ¿cierto?, la investigación de masculinidad o masculinidades encuentra bastante resistencia en las ciencias sociales, también desde el feminismo en cierta medida, y también desde la propia estructura institucional, ¿cierto?, en la universidad. Si harta resistencia encuentran en género en general, como para insertarse en la universidad, insertarse en la académica o en el espacio de investigación, nos pedía que aún más afuera, digamos, de este espacio. El otro elemento, digamos, muy positivo, ¿cierto?, como mirando el pasado, tiene que ver con cuáles son los dispositivos y las fragilidades de dispositivos medios para alcanzar el pasado, y que nos permite mirar ese sujeto. Usualmente la historia no mira la fuente escrita, pero también aquí la apuesta es mirar, ¿cierto?, elementos que persisten, ¿no?, en la historia, y que permite observar esta constitución de este sujeto masculino que está escondido con la historia, digamos, y que no tiene esta imagen homogénea, digamos, que podríamos sospechar en un primer instante, digamos. John Scott en este sentido también reitera un poco la idea, ¿cierto?, de cómo hacer esta mirada, ¿cierto?, que señala que debería interesarnos mirar tanto la historia de los hombres como de las mujeres, y no solamente trabajar con el sexo oprimido, o trabajar, por ejemplo, con la clase baja, por decirlo así, sino que también con las otras clases, porque el historiador de las ciencias sociales no puede centrarse por entero en los campesinos, sino que también en otros actores de la sociedad. Entonces, parecería que nuestro propósito es comprender el significado de los sexos, de los grupos de género en el pasado histórico. Descubrir, por tanto, el alcance de roles sexuales y el simbolismo sexual en las diferentes sociedades y periodos, para encontrar el significado que tuvieron y cómo funcionaban para mantener el orden social o para promover su cambio, que también es un tema en la lectura, digamos, en el enfoque histórico que uno puede aplicarse, que el orden social es permanente y no sufre procesos. También es un tema muy importante. John Tosh, ¿cierto?, en su libro, ¿cierto?, que deberían los historiadores hacer con la masculinidad, señala que hay un profundo dualismo en el pensamiento occidental que ha servido para desviar la atención del tema de los hombres. En el registro histórico es como si el masculino estuviera en todas partes, pero a la vez en ningún lugar. Eso también es una afirmación bastante interesante en la medida que señala también una operacionalidad del patriarcado, en el sentido de que está en todas partes, pero a la vez en ninguna, y que si nos inmiscuimos en ese escenario, ¿cierto?, sin embargo, creo que podemos encontrar vicisitudes en este mismo proceso, una paradoja, digamos, para encontrar y hacer una relectura del sujeto masculino o no masculino en la historia, ¿sí? Han habido acercamientos, por cierto. Histoire de la Virilité de Alain Corbin también hace también en 3 tomos, ¿cierto?, un acercamiento transversal a cómo la masculinidad han estado en la historia, y que permite, digamos, un cierto acceso a mirar cómo se configuró el modo de ser sujeto masculino en la historia, ¿no?, desde la prehistoria hasta la actualidad, ¿no?
Y bueno, relaciona que la estructura de prestigio, ¿cierto?, dependiendo del contexto, y como esta configura también, ¿cierto?, la masculinidad, por así decir, local, específica, con esa transculturalidad, ¿cierto?, que está históricamente validada una y otra vez. Por otro lado, también Ana Pelujo, Oscar Watts, Enrique Gil Calvo también son autores y autoras que plantean sujetos masculinos insertos en distintos y diferentes procesos sociohistóricos, tendientes a establecer las relaciones, ¿cierto?, como diría Connell, hegemónicas, cómplices, subordinadas y excluidas, ¿no? Mirando esta diversidad, esta heterogeneidad de relaciones, ¿no? Y estos acercamientos se han hecho en el último tiempo, como Magali Negro, ¿cierto?, planteando que lo que es la modernidad reciente también hay ejemplos, por decirlo así, de sujetos que en el proceso de la modernidad misma ha señalado, o los sujetos que están en esa modernidad ha señalado como una época en donde el carácter masculino ha sufrido cierta afeminación, ¿no? Dos ejemplos, ¿cierto?, de estos sujetos históricos, el dandy y el franero, ¿cierto? Juan Pablo Sutherland un poco ha reflexionado sobre este primer sujeto, y Walter Benjamin, bueno, habla del sujeto en su reflexión sobre la ciudad, ¿cierto?, sobre la modernidad y el capitalismo, habla sobre el flanero, ¿cierto?, este gozador de la ciudad, que transita en la ciudad, ¿cierto?, como una suerte de macho debilitado, ¿cierto?, por un proceso histórico infeminado, ¿cierto?, por un proceso histórico que es la modernidad, ¿no? Es cuando perdió un pasado glorioso, en donde sí era masculino, hoy en día, en esa modernidad del siglo XX, se ha vuelto más femenino. Entonces hay acercamiento a la presencia, la relación entre distintos sujetos masculinos o lo masculino de la historia. Vimos que una de las fuentes de la historiografía siempre ha sido lo escritural, ¿cierto? Sin embargo, la imagen como fuente de la historia también es un dispositivo que puede usarse, y no necesariamente está hecho para relatar el pasado, sino que está hecho está hecho con otras intenciones, ¿no? Antonio Pantoja nos dice que el salto del texto a la imagen, incluso su correcta indicación, puede provocar un vértigo inquietante para el historiador. Pero la clave está en no cerrarse el campo, de mirar la historia, aunque tampoco entregarse ciegamente a la novedad estética, novedad o estética de la segunda. Se trata de adecuarse a la exigencia de otras fuentes, tildar de medida como en la mayoría de los casos un poco convencionales que pueden aportar a nuestro mundo. Es importante pensar un poco también, de abrirse a pensar un poco los insumos, los distintos o nuevos insumos que hemos podido utilizar para mirar la historia, ¿sí? Entonces, uno de los ejercicios que quisiera iniciar un poco, que me dedicaba a hacer, es un poco mirar a partir de lo que hace Carmen Bullosa, ¿cierto?, en un texto sobre las pinturas de casta, ¿cierto?, hacer una aproximación no solo del tema de la etnicidad, que es una aproximación policlásica, sino que mirar, por supuesto, los sujetos masculinos en el cuidado, ¿cierto?, y hacer una mirada respecto a eso, ¿no? Y acá podemos, bueno, hacer una apuesta por mirar estos sujetos masculinos en una situación distinta, hacer una relectura distinta, para preguntarse, digamos, en dónde quedan plasmadas estas acciones, estas pinturas, ¿no?, que son dispositivos de registro, pero que tienen una intensidad distinta a la que podemos nosotros mirar hoy día, ¿no? Vamos a tratar de mostrarles algunas de estos dispositivos, ¿cierto? Y pinturas de casta, ¿cierto? Acá tenemos un poco, voy a ir mostrándolo rápidamente, en donde está el varón hacia un lado, ¿cierto?, no conectado con este espacio de cuidado que es ella, ¿cierto?, con el hijo. Acá un poco lo mismo, ¿cierto?, y hay ciertos conectores entre el sujeto masculino con esa esfera, ¿cierto?
que en este caso lo sostiene en la mano, ¿cierto? Y en donde está en relación con ese espacio de cuidado, pero que no está totalmente indicado en ese espacio. Pero a medida que avanza podemos ir viendo que sí se hace parte de ese espacio y podemos ir remirando esa dimensión y la participación, por ejemplo en este caso, en donde sí el niño o niña en este caso está totalmente en la esfera de cuidado, por decirlo así, de participación con él y no necesariamente con él. ¿Ya? Entonces acá yo creo que uno de los elementos interesantes es justamente pensar, ¿cierto? Cómo nosotros podemos ir viendo, a ver, vamos acá, ir viendo cómo esta estructura nos permite hacer levemente una relectura de eso, ¿no? También, si nos vamos a la estructura propiamente tal, ¿cierto? Uno puede hacer una relectura de estas masculinidades heroicas, por decirlo así, o sea, masculinidades tradicionales, digamos, de América Latina, de una manera distinta, ¿cierto? Como el ejemplo de José Martí, Rubén Darío y Simón Bolívar, como ejemplo de masculinidades que lo podemos considerar como de una u otra manera, ¿cierto? Simón Bolívar como la masculinidad aventurera, José Martín como la masculinidad heroica y Darío como la subjetividad o la narcisista, ¿no? Que también es una apuesta para remirar, ¿cierto? No solamente las pinturas, que podría ser una apuesta que la estamos poniendo acá, pero también hacer una relectura también de una masculinidad estructural en este sentido, ¿no? Y bueno, la idea de José Martí en específico, lo plantea Peluso, ¿cierto? Tiene que ver con cómo José Martí no lo pensamos solamente como un héroe, ¿cierto?, de América Latina, el padre de los latinoamericanos, sino que también como un sujeto que se inspiró, digamos, o se metió en la literatura infantil, por medio de las obras de Ismailillo y La Edad de Oro, ¿no? Para ver un poco, digamos, esta tensión que generó, ¿cierto?, en donde posiblemente esta participación en la escritura de la parte doméstica, ¿cierto?, podría contaminar su feminidad, ¿no? Y quisiera terminar con esto, para no hablarme más, ¿cierto?, que tiene que ver con un poco el epílogo. Es sobre cómo estamos pensando, ¿cierto? Pensando en la masculinidad, ¿cierto? Levantar la pregunta que no es solo pensamos los masculinos desde este binarismo, ¿cierto?, de los deseables y por contraste lo indeseable, sino que una tercera dimensión fuera de la consideración de la anterior dimensión del masculino, que tiene que ver con lo que es la acogida, lo que está ahí en esa dimensión. Entonces, la literatura sobre la masculinidad en la historia plantea lo caballeresco, plantea el sufrimiento, lo incivilizado y el superfluo, pero no plantea la acogida o el cuidado como una dimensión tercera, por decirlo así, una tercera vía, digamos, de debate, ¿sí? Y por tanto les quería dejar con algunos hilos y debates a futuro, ¿cierto? Para el debate, digamos, que la primera es desde dónde comprendemos, por tanto, la masculinidad de la historia, y la apuesta acá es proponer desde adentro del sistema y desde sus fisuras, del propio espacio acá. La segunda, ¿es novedoso las masculinidades alternativas, residentes, emergentes que transicionan hoy? No, la apuesta es pensar de que parecen estar escondidas y olvidadas, porque al mismo patriarcado, ¿cierto?, no le interesa develarlas, o no le interesaba develarlas, y no le interesa hacer, y por tanto hay una intención de que quiera así, que no sean mostradas, ¿sí? Y la tercera es desde dónde, ¿cierto?, por tanto, como sujeto también masculino, como sujeto privilegio, y lo demás, ¿cierto?, cómo pensar y de dónde pensar, ¿cierto?, que es que hacer inviable, ¿cierto?, e inconsistente el patriarcado, ¿cierto? No es posible desde afuera, desde qué tipo de afuera es posible, ¿cierto?, en un masculino hegemónico, y desde qué lugar o desde qué acción es posible hacer inconsistente e inviable en el patriarcado, ¿no? Eso, chicos y chicas.
asistentes del coloquio. Espero que sigan bien, que sea entretenido. Como no voy a estar, la idea, si los organizadores permiten, que las preguntas y alguna duda que tengan se la pueden hacer llegar al moderador, moderadora, y contento ahí de poder quizás en un momento compartir esa respuesta, esas inquietudes a través de redes sociales o a través de un espacio que podría tener el coloquio en una instancia formal o vía la web. ¿Ya? Muchas gracias. Chao, chao.